de vista acumulativo en el sistema endocrinológico, cardiovascular, bla, bla, bla. Pero si yo les digo, por ejemplo, la próstata. ¿La próstata es normal que crezca conforme envejecemos? Un 100%. Sí. O sea, Sí, es normal. ¿Pero es normal que tenga problemas obstructivos para hacer pipí? No. No. ¿Es normal, por ejemplo, que pierda cierto grado de masa muscular? Sí. Sí. ¿Es normal que haga sarcopenia? No. Ah, ¿Es normal que mi cerebro se vaya haciendo más pequeño conforme envejezco? sí. Sí. ¿Es normal que haga demencia? No. Ok, eso es a lo que quería llegar. Esta línea punteada significa el horizonte clínico. Una serie de cambios se van a ir presentando en cada uno de los órganos, pero esos cambios no necesariamente significan enfermedad. Si bien estos cambios cada vez me acercan más al horizonte clínico, a partir de aquí para acá hay enfermedad, de aquí para acá hay predisposición. Ustedes, por ejemplo, están muy lejos, espero, de este horizonte clínico, porque son mujeres y hombres jóvenes, en principio quiero pensar que sanos. Entonces, aunque están acumulando déficits a lo largo de su vida, cada día que vivimos tenemos un déficit nuevo, acumulamos una mutación nueva en nuestro ADN, y nos vamos haciendo, aunque ustedes no lo quieran ver, pues están chiquillos, se van haciendo cada vez más viejos. Están muy lejos de este horizonte clínico. Pero alguien de 55, 60 años, pues ya está muy cerca, pero eso no quiere decir que tenga enfermedades. No podemos decir que las enfermedades son normales en el envejecimiento, porque entonces diríamos que todos los ancianos van a estar enfermos de algo. El acumular años aumenta las posibilidades de que nos volvamos enfermos de algo, pero no necesariamente estos cambios significan enfermedad. ¿Sí? Y eso es que antes la gente piensa que la insuficiencia cardíaca es por la edad, la demencia es por la edad, las caídas son por la edad, la catarata es por la edad. Pues no es cierto. Es más probable que lo presenten, sí, pero no es por la edad. ¿Sale? Pues sí queda claro esta imagen del horizonte clínico y cómo nos vamos acercando a este punto de a partir de aquí se vuelve enfermedad, de aquí para abajo es predisposición y de aquí para arriba es enfermedad. Ok, sale todo suyo. Sí, vamos a ver. ¿Oh? Se ve medio oscuro, ¿no? ¿Qué? A lo mejor Charlie puede. ¿Te acuerdas como la otra vez lo viste? Me sale mi cabeza. Sí. Al proyector. Sí, sí, está grabando. Pero no sé. Igual y más tienes con la puerta, ¿no? Que cada luz ahí. Eso, ¿no? Ustedes han ido del día uno. No pasa nada. Sí, pero tú sí, ¿no? Que circule el aire. Pero no hagas toda la. Al final me recuerda nada más rapidísimo de platicarles sobre el Congreso. Sí, igual. No, ¿sabe mejor? Pero está bien. Espérate, pues. Eso se llama así como está bien. Ya no. No, es que le cerramos la puerta, no sé eso. Gracias, Charlie. Ay, no te creas. No te creas. ¿Teorías del envejecimiento? ¿Ya lo vimos? Ahí como que hice algo mal. ¿Se acuerdan después, cuando veamos teorías del envejecimiento, que tendría que haber ido antes de esta clase? No, ya. Mierda. Bueno, buenas tardes compañeros. Yo les voy a hablar sobre los cambios fisiológicos en el envejecimiento. ¿Usted quién es? Soy Verónica Gómez. Acuérdense, poder, presentación, objetivos, desarrollo, evaluación y resumen. Siempre que se puedan enfrentar a un auditorio, siempre. Ellos te conocen, pero yo espero que dentro de poco te pares enfrente a un auditorio que no te conozca, más que de nombre. Ya somos. Sí, también espero. Yo les voy a hablar del sistema cardiovascular, el pulmonar y el neurológico. Mis objetivos, pues primero que nada es describir los cambios normales y que no confundamos estos cambios con otras enfermedades, porque como lo decía el profe, o sea, hay veces que algunas
sintomatología la asocias a que, ay, pues es porque está viejito y es normal, pero no son enfermedades, y hay veces que no son enfermedades y tú lo catalogas como una enfermedad, y eso se da por no conocer los cambios normales. ¿Alguien sabe cómo se llama esta conducta? Salud. No es lo del viejismo. Viejismo. ¿Tiene sinónimos? ¿Alguien conoce algún otro sinónimo aparte del viejismo? Depende de dónde lo busquen. En México hablamos del viejismo, que es la conducta discriminatoria pensando en que los problemas del adulto mayor se pueden atribuir de manera errónea a la edad. Lo pueden encontrar como edadismo, no me gusta el concepto, y el otro es ageísmo, que viene de la anglosajón de age. ¿De acuerdo? Bueno, el envejecimiento pues es una situación biológica normal. Esta va a ocurrir dentro de un proceso que es dinámico, siempre está cambiando, es irreversible, va a ser progresivo, va a ser un cambio también, van a ser cambios complejos y variados. Van a ser variados porque va a diferir en cómo afecta a cada persona y también a cada órgano. Pues bueno, aún no se sabe, o sea, exactamente por qué envejecemos, pero se cree que es un proceso acumulativo de una interacción entre influencias como el ambiente, la cultura, la dieta, el ejercicio, algunas enfermedades previas y la herencia. Bueno, el envejecimiento conlleva un declive de las funciones biológicas y este va a terminar con el fallecimiento. También dicho desde otra perspectiva, es la dificultad de mantener la homeostasis en situaciones de estrés. A ver, eso como otra vez. Es la dificultad como de mantener la homeostasis cuando tenemos una situación de estrés. Lo voy a explicar. Sí. Por ejemplo, en situaciones basales, no se va a notar como que tienes una deficiencia o que tienes unos cambios en tus órganos, pero cuando llegan situaciones de estrés, como cambios significativos de tu actividad, como también era como cuando se exponen a altitudes mayores, ahí ya se da, sobresale que hay como disminución en la reserva funcional de los órganos. Esto es así, o sea, cada órgano tiene su reserva funcional. Entonces, con el paso de los años, esta reserva funcional va disminuyendo, pero pues no lo notamos porque esta reserva funcional se utiliza como en estas situaciones de estrés. Y esas situaciones de estrés van a ser eso, como cambios de vida muy significativos. O sea, yo lo hago así como, por ejemplo, también si reciben como una noticia muy fuerte, no son capaces como de mantener la misma homeostasis o no son capaces de sobrellevar las cosas como lo haría un joven. No sé si me entienden. Más o menos, es que creo que nos estamos metiendo en conceptos que vamos a ver más adelante, como la fragilidad. Lo que me estás describiendo es la fragilidad, es la incapacidad que tiene el ser humano, el individuo en ese contexto, a mantener su homeostasis ante una situación de estrés. ¿Cuántos de ustedes han estado expuestos a virus, a bacterias, a traumatismos, a deshidratación, a hipoglucemia, a ayunos prolongados, a tóxicos? Todos, ¿no? ¿Y quién de ustedes ha estado hospitalizado por una situación de esas? ¿Por qué? Porque al final de cuentas su cuerpo tiene la capacidad de sobrepasar esa situación de estrés a la cual están siendo expuestos y mantener su medio interno. Eso se llama resiliencia, es la resistencia que tienen ustedes a mantener el medio interno ante una situación de estrés. Cuando el anciano tiene una resiliencia muy baja y tienes una situación que dificulta mantener la homeostasis, es un anciano frágil. Pero no necesariamente quiere decir que todo lo demás llevamos muy bien. O sea, lo que veas, por ejemplo, lo que mencionaste anteriormente se llaman leyes del envejecimiento. Progresivo, irreversible, heterogéneo, ¿no? Dinámico, variado. Ok, voy a empezar con los cambios a nivel celular. Todas las células van a presentar diversos cambios.
Entre ellos es que pueden hacerse más grandes, que van a perder su capacidad para reproducirse, para dividirse, y va a haber un aumento de tejido adiposo al interior de la célula, lo que hace que inicien como un funcionamiento anormal. También en la membrana va a haber dificultad para el intercambio de nutrientes y para la eliminación de desechos. El tejido conectivo también se va a volver rígido, inflexible. Esto también en los tejidos va a pasar que se van a volver rígidos, se pueden formar con tumoraciones o pueden ir atrofiándose. ¿Bien? En la figura corporal vamos a tener una disminución de la grasa subcutánea. La grasa tiende a irse siempre al centro, o sea, se va toda como al abdomen, y también el hueso va a perder su densidad, va a perder minerales, y también los músculos van atrofiándose, van perdiendo células y los tejidos también. Esto se va a ver como más reflejado en la estatura y en el peso. En la estatura se dice que a partir de los 40 años, cada 10 años vamos a perder 1 centímetro, una aproximación. Y a partir de los 70 años, esta disminución de la estatura va a ser mayor. Y en promedio se llegan a perder desde 2.5 a 7.5 centímetros. En el peso, también vamos a ir disminuyendo de peso, pero esto va a cambiar en cuanto a hombres y en cuanto a mujeres. Se decía que el hombre, o sea, va incrementando peso o manteniendo su peso, y a los 50 años ya comienza como a ir decreciendo. En las mujeres es hasta los 70 años, o sea, lo mantiene hasta los 70 y a partir de los 70 ya va disminuyendo su peso. Ay, mis imágenes. Bueno, también para la temperatura corporal vamos a tener un deterioro en su regularización. Va a haber un deterioro también para adaptarnos a los cambios de temperatura ambiental. ¿Y esto por qué pasa? Bueno, se decía que también tenía que ver esa pérdida de grasa que tiene el adulto mayor, y que también tiene una menor incapacidad de transpiración, que también puede que por esto se dé. ¿Y qué va a pasar? Un anciano va a tener menor respuesta, o sea, como que no va a sentir un sobrecalentamiento. Y esto afecta mucho, o sea, bueno, yo lo he vivido con mi abuelita, de que hay temperaturas muy altas o el calor está muy fuerte y ella, o sea, en efecto, tiene que estar súper bien hidratada, porque si no le dan como golpes de calor, y esto, o sea, afecta muchísimo, porque no tienen bien regulada la temperatura. Ni la sed. ¿Vale? También pierden, conforme envejecemos, vamos perdiendo la percepción de la sed, o sea, el estímulo de la sed. Estás deshidratado, pero la sed no tienes. Pero uno por no eso toma muy poca agua. Otra cosa que es importante con esto tiene que ver con los síntomas antiinfecciones. Sí, los ancianos difícilmente hacen fiebre. Ajá, decía que hay una menor respuesta a los pirógenos. Los pirógenos nos provocan fiebre. Entonces, cuando tienes infecciones, a veces cuando tienen infecciones, a veces la fiebre está ausente. Hay algunos autores que sugieren que tengamos, ¿a partir de cuándo consideramos fiebre? A ver, yo no puedo. 36.9. No, no inventes. 37 puntos. No. 38. 38 y depende de dónde lo revisen, si es óptico, si es rectal o es oral, 38, o si es una central. Pero 38.3, 38.2, 38, pero no menos de 38. Ese es el concepto de la definición de fiebre, pero algunos autores sugieren considerar como un valor de fiebre un poquito más bajo para las personas mayores. Porque si me espero a que los ancianos le hagan 38 o más para considerar la posibilidad de ser infectados, voy a dejar fuera a muchos de ellos. Y a veces el anciano puede estar súper complicado, una neumonía grave o una apendicitis complicada, súper infectado y no hace fiebre. Pero están con 37.6, 37.7, y a lo mejor no cumplen estrictamente la definición de fiebre, pero tienen ya un problema de infección importante. Bueno, y es como fueron los más generales. Ahora vamos a hablar ya en el sistema cardiovascular. En los vasos sanguíneos
va a haber una fragmentación de la elastina, va a haber depósitos de grasa y calcio y también los vasoreceptores se van a volver menos sensibles. ¿Esto qué nos va a provocar? Bueno, primero que nada la rigidez en los vasos sanguíneos, va a disminuir la luz capilar, también se van a ver engrosadas las paredes de estas, o sea, aquí no sé cómo se vea, pero está como está normal y aquí ya cuando se disminuyó la luz vascular, va a haber arteriosclerosis, que es esto, y pues la tasa de intercambio de nutrientes va a ser más lenta. Y esto va a hacer que se nos aumente también la tensión arterial. Decía que podía ir de 150 a 70 y se consideraba normal. Ok, y ahí lo van a ver con Jaime en el futuro, cuando vean los conceptos de enfermedades crónico-degenerativas e hipertensión arterial. Pero como regla general, el control de la presión arterial suele ser un poquito menos estricto en las personas mayores, sobre todo en el anciano frágil. Puede ser un paciente que vaya, cualquiera de ustedes tiene más de 130-80, es hipertenso. Pero un anciano no. Un anciano tenemos de margen hasta 150-90. ¿Por qué? Porque van aumentando la rigidez de las arterias. Por eso somos un poquito más permisivos en la presión arterial de las personas mayores. Y también lo que les había dicho de los vasoreceptores, que se hacen menos sensibles, por eso hay mayor como hipotensión ortostática. Ojo, pero predispone a hipotensión ortostática. Si yo ya tengo hipotensión ortostática, ya caemos en una enfermedad. Entonces ya, yo tengo como mis vasoreceptores. Ponte allá al frente. ¿Cómo te llamas? Fernando. Ponte en cuclillas. Hasta abajo, hasta abajo. Incluso ponte como futbolista si quieres, porque te vas a ir solo. Como Hugo Sánchez se va a tomar la foto, o sea, ponte en cuclillas completamente. No, estás sin cabrón. Exacto, así. Analicen la parte de la circulación, por eso te digo que puedes apoyar la mano, no tengo problema. Que la circulación de él ahorita, ¿cómo está? O sea, las piernas están contraídas, los músculos contraídos, ¿y qué va a pasar con la circulación arterial y venosa? En él ahorita que está en cuclillas. ¿Cómo está? ¿Vaso constreñido o vaso dilatado? Está constricción. Ok, para. ¿Te mareaste? ¿Por qué? Porque tu cuerpo tiene la capacidad de, a pesar de que tú abres, te pones de pie y abres las arterias y las venas, tu cuerpo tiene la capacidad de censar esa disminución de la presión arterial. Y entonces genera un aumento de adrenalina, vasoconstricción periférica y aumenta la frecuencia cardíaca. Y eso mantiene tu presión arterial. ¿Sí? Los ancianos pierden un poco esta capacidad de respuesta de los cambios de posición, por eso tienen cierta predisposición a hipotensión ortostática. Pero fíjense lo que estamos diciendo. Predisposición. Si un paciente con cambios de posición, de estar sentado a ponerse de pie, se marea y se le baja la presión, ya está cayendo en un problema que es hipotensión ortostática, es un diagnóstico de enfermedad. ¿Sí? Es la misma gráfica que les puse ratito. Hay una disminución de los vasoreceptores, una disminución de la cantidad de catecolaminas, un montón de cosas que predisponen a ortostatismo, pero no necesariamente a hipotensión ortostática. ¿Vale? Porque la hipotensión ortostática tiene una definición muy clara de cuándo tiene que bajar la presión arterial con cambio de posición, cuánto tiempo después y demás. ¿Vale? Gracias. Todo tiene vasoreceptores. Más o menos. Por ejemplo, era lo que más o menos decía, cuando hay un aumento en la rigidez y la disminución de la elasticidad de los vasos sanguíneos, la aorta se va a comportar como algo muy rígido. Entonces tiene que aumentar la presión, la onda de flujo, pero nuestro cuerpo tiene que aumentar la frecuencia cardíaca para que para que la presión diastólica no se vea afectada. Pero cuando no pasa esto, es cuando incrementa la presión arterial. También va a haber hipertrofia ventricular izquierda y también va a haber rigidez en el ventrículo izquierdo. ¿Esto qué va a hacer? Que el periodo de contracción y relajación del corazón
tipo sanguíneo se aumente de un 15 a un 20%. Entonces, como consecuencia tenemos que va a haber una expulsión de sangre, va a haber una disminución en la expulsión de sangre y un aumento en la fase de drenado. Y esto nos puede dar un mayor riesgo a sufrir insuficiencia cardíaca. Ok. Los cambios que nos está mencionando Verónica, predisponen a que el anciano sea más probable que haga insuficiencia cardíaca, pero no quiere decir que el anciano haga insuficiencia cardíaca. Ya lo veremos también en el futuro y creo que les toca verlo con Jaime y si no conmigo a finales del segundo semestre del próximo año, los conceptos de insuficiencia cardíaca, pero para así como regla general es un proceso en el cual el paciente tiene la incapacidad de satisfacer las necesidades metabólicas del cuerpo. Un paciente anciano va a tener mayor calcificación de las arterias, cierto grado de hipertrofia ventricular izquierda, el tiempo de relajación es un poco más lento, y eso disminuye un poco la capacidad de bombeo y expulsión del corazón, pero no necesariamente quiere decir que el paciente haga insuficiencia cardíaca. Igual va a pasar con las válvulas, estas se tornan más rígidas con el endurecimiento y a veces pueden tener calcificaciones. Y igual también nos pueden producir estenosis valvular, que es cuando se estrechan. La calcificación de las válvulas, su engrosamiento, su rigidez, predispone a estenosis, pero no quiere decir que la estenosis ya cayó en una enfermedad. La rigidez, la calcificación es un cambio normal. La estenosis ya es anormal. ¿Sí? Sobre todo, por ejemplo, o sea, el ejemplo clásico y el más grave de todo es la estenosis aórtica. O sea, se cierra el tracto de salida del ventrículo izquierdo, el paciente no recibe sangre en las coronarias, hace angina, se puede infartar, se desmaya, hace falla cardíaca. Pero eso es porque se cerró la arteria. O sea, ¿se han subido al metro? ¿O a la oruga? Sí. Ok, ¿qué pasa cuando en la oruga o en el metro de repente las puertas se empiezan a cerrar y la misma cantidad de gente trata de pasar? No pasa, ¿no? Esa puerta está estenosada. Lo mismo pasa con las válvulas. Pero que una válvula esté rígida y calcificada no quiere decir que esté cerrada. Únicamente que es más probable que se cierre. Que tenga como sí que esté incrementado ese factor para que se cierre. Exactamente, o sea, es más probable que una válvula calcificada y rígida se estenose que una válvula sana y normal en cualquiera de los casos. También el número de miocitos del corazón va a disminuir su número total y esto se va a ver reflejado también en la capacidad para hacer ejercicio. En el nódulo sinodal vamos a tener pérdida también del número total de células que lo forman y una disminución en la velocidad de su conducción. Esto va a disminuir la frecuencia cardíaca máxima y vamos a tener una menor tolerancia al ejercicio y nos va a hacer, como dice el profe, que podamos tener el riesgo de contraer, es que no sé cómo decirlo, fibrilación auricular. Desarrollar fibrilación auricular es una, y la otra es la enfermedad no sinusal. O sea, ¿quién requiere más marcapasos? ¿La gente joven o la gente vieja? La gente vieja, ¿por qué? Porque tiene menos células marcapasos, tiene menos células que estimulan la producción del estímulo eléctrico, y entonces es más probable que un paciente anciano desarrolle una enfermedad que le requiera que le pongamos un marcapasos. Pero no quiere decir que todos los ancianos van a tener ni fibrilación auricular, aunque sí es frecuente, del 10 al 12% de los ancianos van a una fibrilación auricular y solamente el 1% de la gente más joven. Y la otra, pues, es los requerimientos de marcapasos, ¿no? O sea, el 90% de los pacientes que le ponemos marcapasos son ancianos. Y bueno, esto en cuanto al sistema cardiovascular. Ahora les voy a hablar del sistema respiratorio. Ahí había unos pulmones, pero no sé, se borraron. Y ahora les voy a hablar del tórax. Este va a tener cambios. Las articulaciones costoesternales y las costovertebrales se van a calcificar. Va a haber un aumento del diámetro antero-posterior del tórax. También va a disminuir los espacios vertebrales y va a aumentarse la cifosis dorsal. ¿Esto en qué se va a resumir? Bueno, pues en que el tórax se va a tornar rígido y esto a la vez va a afectar la elasticidad pulmonar. Y
o sea, como que todo esto junto nos altera los volúmenes pulmonares. También los músculos respiratorios pierden fuerza, puede haber un aplanamiento muscular, igual lo mismo, la caja torácica ya no se va a mover igual, va a haber mayor rigidez y menos elasticidad pulmonar, porque los volúmenes respiratorios se mantienen por un equilibrio entre la elasticidad pulmonar, que hace como presión para adentro, y los músculos hacen presión hacia afuera. Entonces, esto nos mantiene la presión ideal para que los volúmenes respiratorios estén funcionando bien. También va a haber cambios en la musculatura de la laringe, en la musculatura y en los cartílagos, y esto nos va a provocar que la voz vaya haciéndose más lenta. Me está teniendo una imagen, pero tampoco está, no sé por qué. Pero la voz se hace lenta, se hace más grave y se hace ronca. También las vías aéreas superiores, que es donde no hay intercambio gaseoso, van a aumentar su diámetro y va a disminuir el número de alvéolos y el número de capilares, lo que va a aumentar el espacio muerto, y pues como tal ya no va a haber la misma, ya no va a haber el mismo aporte de oxígeno y se va a ver reducida la presión arterial. ¿Qué es el espacio muerto? El espacio muerto es como esa parte del sistema pulmonar en donde no hay intercambio gaseoso. Okay. ¿Es el espacio muerto anatómico o fisiológico? Seguro. Es que anatómico es como, o sea, no, por dónde es. Ajá. El anatómico es la cantidad de aire que tú metes en una inspiración que no participa, que no llega hasta la parte distal de los alvéolos. Ajá. Y el fisiológico es estas zonas que están ventiladas, pero no perfundidas y no participan en el intercambio. Ay, es que no está viendo la imagen. ¿La descargaste? Sí, es por eso. O sea, la presentación la descargaste. Sí. Tienes que haber guardado las imágenes en tu disco duro y de ella. Ay, es que bueno. ¿Pero qué querías dibujar? No, pero se veía bonita. Pero ¿de qué era el diagrama? No, era literal como una imagen. Una adulta tosiendo y cosas así. Me dan muchas ganas de ver a un viejito tosiendo. Pero me dijo, ahorita es un paciente con una neumonía, se lo veo todos los días. Pero está bien. También el mecanismo de defensa de los pulmones va a cambiar, ya que el movimiento de los cilios se va a ver disminuido, y también los cilios pierden como esa capacidad de expulsar el moco hacia afuera, y también a cambios de temperatura mínimos también se pueden ver paralizados. También hay una disminución de la inmovilidad, que esta es como es un antígeno que nos ayuda a que no se creen las bacterias en el moco, así, pero pues va a haber una disminución, entonces va a haber más moco. ¿Es un antígeno? No. Es un anticuerpo. La inmunoglobulina es un anticuerpo. Ese anticuerpo se le pega a un antígeno, en eso sí tiene razón. La inmunoglobulina es la que se presenta más frecuentemente en mucosas: tracto gastrointestinal, saliva y tracto respiratorio. Bueno, y eso decía que pues va a haber una disminución de esta, entonces va a haber más moco, va a haber más bacterias, dificultad para sacarlo, y también el reflejo oxígeno se va a volver ineficaz. Entonces, ¿esto qué nos va a provocar? Que los adultos mayores puedan contraer más fácilmente neumonía o infecciones respiratorias. Y estas infecciones respiratorias aparte se van a volver como más graves, van a durar más y van a tener mayor repercusión sistémica. ¿De qué se mueren los viejitos? Una enfermedad cardiovascular, cardiopatía isquémica y eventos cerebrales. ¿De qué más? ¿Cuáles son las infecciones más graves que matan a una persona adulto mayor? Pues de qué estamos hablando, neumonía. Neumonía. Y bueno, también decía que la respiración se vuelve como más superficial, ya no la tenemos como tan profunda. Pero aumenta la frecuencia respiratoria, por lo cual el volumen minuto no se modifica. Sí. O
O sea, sí, lo que pasa es que aumenta la respiración, pero esta no es como la más eficaz porque es como más superficial. Entonces, no sé si se ha tocado en terapia básica. Se respira profundo y así como muy, muy cortita y muy rápida. Y esto también nos provoca que haya tendencia a las atelectasias o al colapso del pulmón. Y también esto, el estar mucho tiempo acostado, permanecer en una misma posición, nos va a provocar también. ¿Por qué creen que tengo pleito casado en el hospital? Con las malditas camas. El paciente hospitalizado no tendría, o sea, tenemos la absurda, estúpida y retrógrada idea de que los pacientes hospitalizados tienen que estar acostados y así, y no es cierto, sáquense de la cabeza, el anciano hospitalizado no tiene que estar en cama, a menos que sea 100% indispensable. Y si tiene que estar en cama, tiene que estar con el tórax lo más vertical posible. ¿Por qué? ¿De qué se nos mueren los pacientes hospitalizados? De neumonías. Si llega un viejito con fractura de cadera y ustedes lo van a empezar a rehabilitar desde la fase aguda de la fractura, por piedad, déjenlos sentados, o sea, lo más vertical posible el tórax. Pero tengo pleito, de verdad, todos los días paso visita en la mañana y todos los pacientes están acostados así como momias. Pero es que así nos entrenaron, así. Tenemos la idea de, o sea, paciente hospitalizado, en automático cama, y no. Usen los reposets, sienten al paciente tórax vertical, les va a ir mejor. Y aparte ustedes van a trabajar eventualmente en el hospital, algunos de ustedes, no todo el mundo va a estar en clínicas de rehabilitación. O sea, el papel del fisioterapeuta tendría cabida desde el paciente hospitalizado. Y bueno, entonces como resumen, pues los volúmenes y la capacidad pulmonar se va a ver afectada por lo mismo que ya dijimos, la disminución del movimiento torácico, la disminución de la elasticidad pulmonar, y también decía que hay algunos receptores que también se vuelven como con menor respuesta a la hipoxia o a la hipercapnia. O sea que aunque tengan menos oxígeno, como que no lo sienten y por eso no cambian mucho. Estefanía, ¿cuál es la diferencia entre volumen y capacidad? ¿No? Daniela. Volumen es como la cantidad que existe y la capacidad como cuánto la aprovecha. Hablando de fisiología respiratoria. Janet, ¿qué opinas? Pues volumen es como la cantidad de aire que se encuentra, ¿no? Pero la capacidad también se mide en mililitros. O sea, el volumen se mide en mililitros. ¿Y la capacidad qué crees? También. La capacidad también es como una suma, ¿no? De los volúmenes. O sea, el volumen puede ser como volumen de expresión o volumen residual. Y la capacidad ya integra como varios volúmenes. Ok, necesitamos a alguien más, otro voluntario que no sea. ¿Quién? ¿Alguien? Pásale. Venga. Pero no, así que. No, sí, respira normal. ¿Eso cómo se llama? Volumen. Sí, es residual. Volumen corriente. Volumen corriente. El volumen corriente es la cantidad que César mete y saca por cada ventilación no forzada. ¿De acuerdo? Ahora fíjate bien. Vas a meter aire así. Todo lo más que puedas. Hasta que te exploten los pulmones. Es que meto muy poquito, pero. Ok. Ese volumen, ya lo puedo soltar. Ese volumen, entre la diferencia. Ok, eso sí hay que dibujar. Los pulmones. Acá arriba. No te vayas, tú no acabo. Es el volumen corriente, la cantidad de aire que mete César entre la inspiración y la expiración no forzada. Luego le pedimos a César que de una expiración normal metiera la mayor cantidad de aire posible, ¿no? Después César respira normal.
Después, saca todo el aire que puedas, todo para afuera. Okay. Entonces quedamos que de aquí a acá, volumen corriente. De aquí a acá, Inspiración. volumen inspiratorio de reserva, ¿correcto? Esa es la capacidad máxima del volumen corriente para acá. Volumen inspiratorio de reserva. Ahora, de aquí a acá, que es el volumen corriente más el volumen inspiratorio de reserva, es igual a la capacidad inspiratoria. ¿Sí? Después acá hablamos de volumen expiratorio. Y después de aquí para acá hay una pequeña cantidad de aire que él no fue capaz de expulsar porque se le colapsan los pulmones. Eso se llama volumen residual. Este de aquí para acá, que es el volumen expiratorio más el volumen residual, ¿cómo se llama? Es una capacidad, estamos hablando que la sumatoria de dos volúmenes, capacidad expiratoria máxima. Muy bien. Ya saben, ¿para qué me preguntan? Ahora, desde aquí hasta acá, la sumatoria de todos los volúmenes, ¿cómo se llama? Capacidad. Capacidad pulmonar total. Muy bien. ¿Sí? Eso es fisiología de pregrado, chavos. Eso es como vienen los libros de quinta de la CEP y los nuevos del PG también. ¿Sí queda claro? Ahora, nos decía Verónica que el anciano suele tener un volumen corriente un poco más acortado. Porque bueno, aparte esto lo podemos llevar a la capacidad de aire que transportamos por unidad de tiempo. Así como hablamos de gasto cardíaco, igual el volumen corriente, puedes llevarlo a un volumen minuto. La cantidad de aire que metes y sacas por unidad de tiempo. Si yo le aumento la frecuencia, si yo le bajo el volumen corriente al adulto mayor, ¿qué va a pasar con el volumen minuto? Se baja, pero ¿cómo lo compensa el anciano? Aumentando la frecuencia respiratoria. Entonces el volumen minuto del anciano es el mismo que el de la gente joven, pero se modifican un poco a expensas de qué son estos volúmenes. ¿Sí? ¿Lo dije bien? ¿Seguro? ¿Tú eres la experta? No sé. Ahora, todo esto en su conjunto nos lleva a que el anciano, en general, su capacidad de transporte de oxígeno y su presión arterial de oxígeno y demás suelen mantenerse. Todo un anciano sano no tendría por qué tener presiones de oxígeno bajas ni saturaciones bajas. Entonces esto de, es que está saturando el 86%, pues es que está viejito, no es cierto, algo no está bien. A lo mejor tiene menor capacidad de compensar esa hipoxemia, eso sí, pero no necesariamente la hipoxemia es normal. ¿Verdad que está bonita la fisión? La fisiología. Entonces, pues, como lo que se va a ver más afectado es que va a haber menos tolerancia al ejercicio y va a haber, sí, como que no pueden exponerse a altitudes mayores. No sé si les dije que lo de la frecuencia cardíaca en el deporte, que también cuando hacen ejercicio, los ancianos tardan más tiempo en aumentar su frecuencia cardíaca y también tardan más tiempo en disminuir su frecuencia cardíaca cuando dejan de hacer ejercicio. Entonces, a esto suma como la capacidad pulmonar va a disminuir la movilidad. Y si eso le sumas también la capacidad de transporte de oxígeno al músculo, el consumo de oxígeno del músculo, el consumo de oxígeno máximo, o sea, el transporte de oxígeno máximo, el consumo de oxígeno máximo, o sea, sí la parte de la tolerancia del ejercicio suele ser menor. Ahora, hay otra cosa que no dijiste que es importante, que es la cantidad de catecolaminas que tenemos. ¿Cuáles son las catecolaminas? ¿Quién dijo algo? Sí lo dijeron, pero no les entiendo. ¿Sí dijeron adrenalina y noradrenalina? ¿Noradrenalina? ¿No? De hecho, Yo escuché eso, ¿no? ¿O estoy imaginando que sea? ¿Sí lo dijeron, no? ¿Ya hablan en serio, de verdad? no. Bueno,
Las catecolaminas, la adrenalina y la noradrenalina, norepinefrina, son las sustancias que nos aumentan la frecuencia cardíaca, la presión arterial. ¿Se acuerdan de los ejemplos estos de la primaria de cuando te espantan o que te va a perseguir el tigre, todas esas cosas que aumentan la frecuencia cardíaca, se abren las pupilas, el tracto gastrointestinal se para que puedas gastar la energía en el ejercicio como de huida? Eso se llama ejercicio por la parte simpática y depende de las catecolaminas, norepinefrina y epinefrina. Ahora, en el anciano hay una menor cantidad de epinefrina, una menor calidad de epinefrina, y aparte hay una menor cantidad de receptores. Entonces, por eso el anciano, yo a ustedes ahorita así, ¿les cae bien ella? ¿Qué pasa si te corto aquí? Poco a poquito, ¿no? No va a ser así como su frecuencia. ¿Qué va a pasar con tu frecuencia cardíaca conforme vas perdiendo sangre? No. Inicialmente va a aumentar. ¿Por qué? Porque tu cuerpo va a tener menor cantidad de sangre, entonces ¿qué va a hacer? El corazón va a tratar de frecuenciar más rápido para tratar de que llegue sangre a los órganos vitales. Y eso se debe a la epinefrina, la norepinefrina, ¿de acuerdo? Entonces tú vas a perder, por ejemplo, medio litro de sangre a 1 litro. Si yo le hago el mismo ejercicio sádico a un anciano, con la misma cantidad de sangre probablemente no llegue a la frecuencia cardíaca que vaya a tener ella. ¿Por qué? Porque no tiene la misma cantidad de adrenalina, noradrenalina, sus receptores son de menor cantidad y menor calidad. Ahora eso tiene repercusiones clínicas, porque, por ejemplo, ella se rió mucho hace ratito cuando decíamos lo del ayuno prolongado. ¿Tienes hambre? Sí, me comí. Ok, ya. Bueno, el estrés de exponer tendría que contrarrestar de la hipoglucemia. No me preocupa que tenga hipoglucemia. Al final de cuentas, porque la adrenalina va a hacer que aumente la insulina, digo la glucosa. Entonces, no tendrías por qué tener hambre si estás nervioso. No, pero si Lo siento. Ok. Entonces, la hipoglucemia, cuando tenemos un ayuno prolongado y bajan los niveles de glucosa y glucógeno y demás, ¿qué es lo que pasa en el cuerpo? Aumenta la adrenalina. ¿Por qué? Para poder tratar de subir la glucosa. ¿Y cómo se dan cuenta ustedes que tienen hambre? Cuando ya empiezan a bajar los niveles de glucosa, ¿qué sienten? Uno, sueño. Dos, Dolor de cabeza. Ajá, ¿qué más? Ganas de vomitar. Bien. Sí, me da ¿Ha visto a alguien con hipoglucemia? Sí. ¿Sudan? Suda como frío. Sudan frío, ¿por qué? Porque aumenta las catecolaminas, aumenta la frecuencia cardíaca. También se ponen como súper Pálidos, hay vasoconstricción periférica. Todo eso es consecuencia de que aumenta. Ahora, después, si yo no como y no arreglo la glucosa en ese momento, ¿qué va a pasar? Vienen los dolores de cabeza, el desmayo, las crisis convulsivas, el coma y la muerte. No te vas a morir por tu hipoglucemia, pero si pudieras, si te seguimos llevando a inanición. En el anciano, si tenemos menos cantidad de catecolaminas, ¿qué va a pasar? No va a tener esos mismos síntomas de taquicardia, diaforesis y demás, y a veces se van directo a la hipoglucemia del cerebro. ¿Por qué? Porque tenemos un cambio esperado del envejecimiento que tiene menor cantidad de adrenalina, noradrenalina y menor receptores. ¿Ven por qué es tan importante saber este tipo de cosas? Porque si no, no lo entendemos. ¿Por qué el anciano que hace hipoglucemia se brinca todo lo demás? La hipoglucemia tiene dos fases, la fase adrenérgica y la fase neuroglucopénica. El anciano no tiene catecolaminas, pues ¿qué va a pasar? No va a ser en fase adrenérgica, no va a tener los datos de alarma que tendría cualquiera de ustedes. Se va directo a las convulsiones por hipoglucemia. Yo no me voy a tardar tanto porque no van a acabar. Ok, ahora vamos con el sistema nervioso. Ya con este acabamos. Histológicamente va a haber una pérdida de la materia gris y la materia blanca. Va a haber menos cantidad de dendritas y menor interconexión dendrítica. Va a haber un aumento de la glía. La glía es como las que sostienen. O sea, solo su única función es sostener, no tienen como interconexión. Eso creíamos, pero cada vez sí. ¿Cuándo le toca ir al ISSSTE?
Hasta el otro semestre. A mí hasta el otro semestre. Hasta el punto semestre. Ok, cuando vayan, pregúntenle al doctor Moreno, que es el especialista en neurología y demencias. ¿Qué pasa con esas células de la guía? Eso creíamos inicialmente. ¿Y qué creen? Que hay un estudio muy interesante donde hicieron una autopsia y una necropsia del cerebro de Einstein y lo compararon contra el cerebro de gente normal. ¿Y cuál fue la única diferencia? Las células de la guía. Que creíamos inicialmente que nada más eran para sostén, tienen algo más que hacer. No sabemos, pero tienen algo más que hacer. Se olvide se cancela. No, pero si hay un aumento. Eso sí. También puede haber aparición de placas y ovillos o neurofibrilares y placas de Lewy, que son los que están presentes en enfermedades como Parkinson y Alzheimer. Hay presencia de estos, pero no en la misma medida que en una enfermedad como Parkinson y Alzheimer. Incluso pueden hacerle una necropsia a cualquiera de ustedes y probablemente nos encontraríamos ya algún ovillo neurofibrilar o una maraña y no necesariamente tienen problemas de Alzheimer. También en el encéfalo va a haber una disminución como una atrofia, pero se va a dar en diferentes zonas, más en la frontal, en el hipocampo, en la circunvolución temporal y en el cerebelo. Si se fijan, bueno, a mí me llamó la atención que en el cerebelo sí que nos ayuda como a coordinar los movimientos y por eso lo fui asociando, dije, sí, es cierto, porque tienen como menor coordinación de los movimientos y menor control muscular en los ancianos. Aquí el mensaje vital es que la distribución de la pérdida de peso y de tamaño no es uniforme. ¿De acuerdo? Hay estructuras del cerebro que se pierden más. El occipital, por ejemplo, es el que menos cambios tiene. También a nivel bioquímico va a haber una alteración de los neurotransmisores. Es importante lo de los neurotransmisores porque para muchas patologías el tratamiento o el corregir como el metabolismo de los neurotransmisores es como fundamental. Como por ejemplo, en la depresión hay una alteración en la serotonina, en el Parkinson es dopamina y en el Alzheimer adrenalina, acetilcolina. Y es lo que vuelve, como hay una disminución en la cantidad de neurotransmisores y en la calidad de neurotransmisores, por eso el anciano es más propenso a desarrollar depresión, por ejemplo. Pues la tristeza no es normal en el anciano, ¿eh? La depresión no es normal. Ahí va a ir a esos cambios, que no sé por qué no se ve muy triste. Pero bueno, a nivel somático. Sí se ve súper triste la zona. No, es que, pues, yo les digo, aquí estaba como somatosensorial y va a haber como disminución de como dificultad para percibir, ¿cómo se llama? Sensibilidad discriminatoria, esta va a disminuir, sensibilidad vibratoria también disminuye. Luego, si ya en el movimiento, pues vamos a tener menor coordinación en el movimiento, menor control muscular y también vamos a tener una menor capacidad de la respuesta, por eso es que hay frecuentemente caídas. También pero las caídas no son normales, son frecuentes, pero no son normales. En el vocabulario también puede haber una disminución puede haber una prosodia anormal, o sea que como que ya no hace la misma acentuación, el mismo ritmo, y también en la semántica, que es el significado de las palabras. Y otra cosa, ¿quién de ustedes niñas maneja? Ay, sí, también. La millonaria, claro, la que paga los desayunos. Okay. ¿Has visto a alguien o tú misma hacer multitasking? De que Se van peinando y regañando el escuincle atrás y hablando por teléfono y manejando. Esa capacidad de mantener la atención y la concentración en varias actividades al mismo tiempo se va perdiendo conforme envejecemos. No es normal los problemas de memoria, pero sí nos va a costar más trabajo concentrarnos en dos cosas al mismo tiempo. El ejemplo clásico es la señora que va en el semáforo peinándose, pintándose, hablando por teléfono y regañando al escuincle. Todo lo hace bien. No sé cómo le hacen, pero todo lo hace bien. Yo no puedo. Yo tengo que apagar el radio para estacionarme. Seguía también eso
pérdida de la memoria reciente, va a haber una dificultad para aprendizajes nuevos. Y va a Ojo, haber- pero dificultad, o sea, no imposibilidad. No es lo mismo. ¿Y por qué se explica de que las mujeres sí son multitasking? ¿Has escuchado hablar del concepto de filogenética y Ok, ¿te gusta leer? Sí. Lee un libro que se llama De animales a dioses. Es famoso, es un bestseller reciente. Es de un antropólogo judío que explica la historia de la humanidad desde el punto de vista antropológico. Incluso si tienen la oportunidad y les gusta el teatro, hay una obra de teatro que se llama Defendiendo al Cavernícola. La cultura del ser humano cuando era Homo sapiens y empezaba a ponerse en posición de vida, tenía que estar poniendo atención en una sola cosa, el hombre, que era la cuestión de la casa, y las mujeres eran agricultoras o recolectoras. Entonces tenía la capacidad de poner atención a más cosas de una manera menos estresante, a diferencia del hombre, que tenía que ver la cuestión de la casa y de su vida dependía de eso. Es una de las teorías, siguen siendo teorías, pero es interesante. Me parece que tiene que ver con eso. Y también pues va a haber la dificultad para concentrarse en el comportamiento, van a ser más susceptibles a la depresión, a la ansiedad, al insomnio también, y también van a tener como dificultad para adaptarse al medio. Pero estamos hablando, fíjense, de predisposiciones. O sea, Verónica nos dijo que el anciano tenía insomnio, o sea, que era normal tener insomnio. No es normal. Hay una modificación de la arquitectura del sueño. Requerimos menos horas para dormir, la latencia del sueño es más corta. El sueño es menos profundo, pero no tenemos insomnio, no tendríamos por qué tener insomnio. ¿Vale? También el flujo cerebral se declina en 15 o 20% y puede haber presencia de microaneurismas. También el sistema nervioso periférico puede haber una pérdida como de las unidades motoras funcionales y también por procesos degenerativos de la columna puede haber confusiones nerviosas. O sea, sí tiene que Pero ahí ver está hablando de una alteración. de un mecanismo como indirecto. No estoy de acuerdo. O sea, si tú me dices que tienes una alteración estructural osteodegenerativa, osteoartrosis, osteopitos, aplastamiento de los discos intervertebrales, canal lumbar estrecho, Es cuando ya es una enfermedad. y ya no está. Ya no entrará en cambio normal. Es bien difícil la línea, ¿eh? O sea, y más porque estamos acostumbrados a pensar que la mayoría de los problemas que vemos en los ancianos son por el envejecimiento. Y ahorita cuando ves cambio por cambio, te das cuenta que la mayoría de las cosas que pensábamos inicialmente que eran por problemas del envejecimiento, la realidad es que no, son enfermedades que estaban predispuestas por cambios en el envejecimiento. Y pues bueno, es algo interesante o importante del sistema nervioso, es que tenemos mecanismos compensadores como es la neuroplasticidad. Se sabe que el órgano es que el cerebro perdón, es un órgano que está en constante cambio para adaptarse. Esta neuroplasticidad se va a dar si hay una estimulación. O sea, siempre está, pero si hay una estimulación neural, se va a dar. Esto nos sirve pues mucho porque si nosotros nos mantenemos como aprendiendo cosas nuevas, educándonos, o sea, como mantenemos nuestra mente activa, tenemos menor probabilidad de sufrir demencias o retrasos cognitivos. Ok, Erika, escribe tu nombre con la mano izquierda. Ay, no. Es que ese tipo de cosas nos ayudan y no lo hacemos. No, pues es que no estamos acostumbrados a este trabajo. Y ahorita Como todo lo que hace lo hace perfecto. Fórcense ustedes una vez cada cierto tiempo a escribir algo con la mano izquierda en el cuadro. No, Escribe mejor que yo con la derecha. Entonces, sí, es importante eso, que mantengamos la mente activa. O sea, también decía que la actividad social es importante para mantener o ir disminuyendo
como esa probabilidad de demencia o tener mayores retrasos cognitivos. Lo veremos en las siguientes semanas, pero del anciano, por ejemplo, que tiene deprivación auditiva, es más probable que desarrolle demencia y depresión que el que escucha bien. Porque dejas de percibir los estímulos de tu medio externo. Y tu cerebro deja de interpretar estímulos. Decía que, bueno, no sé si era un dato cierto, pero el libro decía que tampoco, que la puedes hasta retrasar 5 años, la demencia. Bueno, de los que tienen como tendencia a la demencia. Estamos hablando que es multifactorial el desarrollo de demencia, pero bueno, al final de cuentas, como que no sé si alguno de ustedes tenga las mutaciones que los predispongan al desarrollo de demencia, pues mejor pórtense bien, no fumen, no tomen, hagan ejercicio, lean mucho, lean ese libro que va a gustar. Y bueno. Y ahora el ejercicio también nos va a ayudar porque va a haber un mejor comportamiento muscular, va a haber también hay mayor motivación, o sea, el estado de ánimo va a mejorar. O sea, bueno, esto es como todo, ¿no? También, aunque yo sea joven, pues si hago ejercicio también me ayuda a esto. Pues sí, soy joven. Y, o sea, estos beneficios del ejercicio son múltiples porque ayudan a mejorar el metabolismo, el sistema inmune también mejora, también mejorar el flujo sanguíneo. Y también decía que, por ejemplo, la hipertensión es un factor de riesgo para la demencia. Entonces, cuando tú haces ejercicio aeróbico y así, pues, estás como disminuyendo, o sea, como que estás atacando ese factor de riesgo que te va a ayudar. ¿Qué más? Bueno, ya, mis conclusiones es que en el sistema cardiovascular va a haber un aumento de la presión arterial, puede haber susceptibilidad a la hipertensión ortostática, pueden aparecer arritmias o también puede desarrollar una insuficiencia cardíaca o estenosis. En el sistema respiratorio va a haber una disminución de la cantidad de oxígeno que se transfiere y que va a haber mayor susceptibilidad de infecciones respiratorias, neumonía y menor tolerancia al ejercicio. En el sistema nervioso se pueden ver reducidas las capacidades cognitivas, y también pueden haber alteraciones en el comportamiento y en el sistema motor, pero pues hay que preservar la salud cerebral, es muy importante. Les recomiendo salir Se los recomiendo. porque eso se les queda así. La salud cerebral la puedo preservar. Pero eso es para mí mi conclusión más importante. Ok, tú que vas, así como Miriam, nuestra experta en demografía y envejecimiento, tú, Verónica, eres experta en la salud cerebral, ¿de acuerdo? Busca una iniciativa para que nos platiques un poquito de ella para la próxima semana, se llama Healthy Brain Initiative, o Iniciativa de Salud Cerebral. Y uno de los puntos más importantes es el ejercicio. Es una institución científica que se dedica a la investigación de la demencia y el impacto del ejercicio en ella. Entonces, pues, eso es todo. Muy bien. ¿Dudas, comentarios, aclaraciones? ¿Qué les parece? ¿Qué les cambió de lo que pensaban a lo de hoy después de leer el tema? Pero es que el libro lo marca como hay estenosis y ya ahorita, porque es también me lo aprendí, como de existe pérdida dental, por ejemplo. Y es como de. La dentulia, por ejemplo, no es un cambio normal en el envejecimiento. Es como de pues, está propenso por tantas cosas. Claro. Pero, Por eso les dibujaba tanto la línea, ¿no? La línea punteada es la diferencia entre la predisposición a enfermedades y el desarrollo de enfermedades. Es interesante también porque como que tú vas relacionando, o sea, a mí me interesó mucho esto que dijo de que nos vamos dando cuenta que no todas las cosas pasan porque el adulto, por el envejecimiento del adulto mayor. Igual relacionado un poquito con lo que leí, hablaba pues acerca de cómo el modelo de salud pues está planteado para curar enfermedades, no para prevenir. Ok, eso es un problema que ya veremos. A lo mejor creo que tengan dentro de 2 o 3 martes, toca ver
el Informe Mundial sobre Envejecimiento y Salud de la OMS del 2015, y ahí tocan algo de eso. ¿Aprendiste? ¿Te cambió la manera en la cual pensabas hasta ahorita? Imagínense todo el año de esto y toda su vida. Escogieron un área tan bonita y tan descuidada que ustedes se tienen que convertir en activistas y así como ¿sabías esto? Y empezar a geriatrizar al mundo, porque hay un concepto de la American Geriatrics que se llama las G mayúsculas y las G minúsculas de geriatría. Si nosotros pretendemos que los geriatras nos dediquemos a atender a todos los ancianos, no nos vamos a dar abasto, no va a haber geriatras suficientes para atender a los ancianos. Necesitamos que todos y cada uno de ustedes se conviertan en Gs minúsculas, muy bien geriatrizados, muy entrenados, muy sensibilizados y que sepan reconocer las características tan individuales y tan especiales de las personas mayores y que sepan qué hacer con ellos. Pero esto no lo saben ustedes hace 5 minutos, o a lo mejor en tercer año a lo mejor esto no lo vemos como profundizado tanto. Esa es la idea de una profundización en cierta área, que se vuelvan expertos en esto y que prediquen por el mundo. ¿Tú tema libre? Pues eran unos libros, pero no se veía. ¿No se veía? No se ven las portadas, pero bueno. ¿Qué libros eran? Platícame. Tengo 3 libros que, pues no sé, si les gusta leer, están buenos. Bueno, a mí me gusta. Es Memoria de mis puntos tristes, de Gabriel García Márquez. Es interesante porque también toca temas de la vejez. Y solamente son 3 horas. O 4. Sí, no, de verdad, yo fui una tarde y está muy bueno porque también menciona esto. Incluso hay una frase en el libro que bueno, les platico. Es un anciano que acaba de cumplir 90 años y primero se siente mal y habla se llama Rosa Cabarca, para tener tener relaciones con una, bueno, no tener relaciones, sino es como una casa de prostituta. Y le habla, entonces le habla a la señora Rosa Cabarca cuando acaba de cumplir 90 años, porque quiere que sea una experiencia. ¿Y qué pasa? Que llega conoce a la joven que le trae Rosa Cabarca y entonces cambia su vida, o sea, se enamora de ella, o sea, nunca, bueno, yo lo entendí, que nunca la tocó, o sea, solo se enamoró de ella, como de su figura, de lo que era ella, de lo que él sentía. Para ella era como su idealización y le cambia la vida al anciano porque tenía 90 años. Y entonces ya trata de eso, de que va cambiando su vida, de que está enamorado, de que empieza a pintar, de que empieza a hacer cosas buenas. Y al final, bueno, ¿sí les cuento? No, vean. Está muy bueno. De hecho, en una parte va el doctor y le dice, doctor, me siento así y así. Y le dice el doctor, es normal por la edad. Y entonces él le dice, entonces lo que no es normal es mi edad. O sea, es como está queriendo decir que la edad no es normal. Y por eso me siento así de mal. Bueno, a mí esa frase se me tocó mucho. No sé si la entiendan, pero les recomiendo mucho el libro. Cuando está diciendo ustedes que no tienen la capacidad. Es que no sé si me expliqué bien, pero así le dice el doctor, así como de, ay, no se preocupe, es por la edad. Entonces el señor me contesta, entonces mi edad no es la normal. Y se me quedó mucho. Doctor, es que ¿por qué me duele esta rodilla? Por la edad. Digo, no, se pendejo. Esta tiene la misma edad que la otra y no me duele. O sea, hay que cambiar esa conceptualización. Hay una anécdota de una de mis compañeras de geriatría que ella se metió mucho en el concepto de la sexualidad en el anciano. Y se le quedó tan grabada la frase que alguna vez una paciente, imagínate lo que implica para una señora de 90 años, abolir los conceptos de la sexualidad en la consulta, es un tema tabú. Y se le ocurrió decirle al médico familiar que había tenido un sueño erótico. Y de verdad la vio, o sea, la señora se quedó grabado la imagen del médico viéndola como vieja rabo verde, o sea, súper estigmatizado este concepto porque creemos que el anciano no tendría por qué tener relaciones sexuales, o sea, todo eso hay que cambiar, entonces volver a aprender la manera en la cual vemos y conceptualizamos al adulto mayor. Ay señora, a su edad no sea cochina.
De hecho, pasa aquí desde la valoración, o sea, incluso el adulto mayor siente, yo siento que la pena de decirlo, cuando incluso hacemos en la valoración el interrogatorio, le preguntamos si tiene vida sexual activa o no, y siento que muchas personas se sienten un poco apenadas al decirlo si sí o no. Pues podemos dejarlo como uno de los temas a estudiar en el futuro, porque no viene en el programa, pero es un tema muy interesante, la sexualidad del adulto mayor. Y pues ese es. ¿El otro libro? El otro se llama Recuentos para Demian, es de Jorge Bucay, y es como, como la plática de un psicoanalista con su paciente, pero pues obviamente es un psicoanálisis para ti, y a manera de cuentos, sobre como tipo fábula, te va dejando enseñanzas. Entonces está muy bueno, también está cortito, y te da, o sea, a mí me gusta eso que te deja como mucho aprendizaje. ¿Y el tercero? El tercero, ese, o sea, lo recuerdo porque fue como de los primeros que leí y me gustó. Pues, o sea, no es como mi favorito, pero pues, también está padre. Se llama El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Y está muy bueno, o sea, si les gustan también las novelas, ¿no? Está muy padre, me gustó. Se trata de que era un chavo súper guapo, entonces hace como un pacto de que no envejezca y no le pase nada, porque cuando lo pintan hacen una pintura de él porque era muy guapo. Y entonces se da cuenta que el cuadro envejecía y él no. Y entonces está padre porque todo lo malo que hacía se reflejaba pues en el cuadro y al final, al último revisa como el cuadro que está súper feo porque fue una persona pues mala, o sea, hizo muchas cosas y está interesante. Fue de los primeros que leí, está cortito. O sea, ella no quiere que lean un libro corto. No, digo, es que luego aquí no hay mucho tiempo para leer, entonces. Ya, son. Muy bien, yo les voy a dejar dos o tres películas. Si tienen oportunidad, las podemos discutir después, tienen conceptos geriátricos. La primera se llama Por Siempre Alice, no sé si la vieron, fue famosa hace como 4 o 5 años, tiene que ver con Alzheimer, la aparición temprana. La otra se llama Elsa y Fred. No tengo idea dónde las pueden conseguir, la verdad es que creo que no son Feliz Plus, por favor. ¿Dónde? Feliz Plus. Bueno, donde él diga. Expedia también. Ya son los que más le ven. El compito también. Y la tercera se llama Amistades con Margarita, me parece que se llama. Es francesa. Los tres tocan temas que tienen que ver con el envejecimiento. Sí. El secreto. Fíjense que en algún momento yo, sí conozco a Alicia, la que lleva la parte cultural del ENES. ¿Ves que hacen como el cine de un tema en particular? Hice como yo 6 propuestas hace unos años que era yo más activista y más que ahora. Y resulta que el que propone todo yo tendría que haber conseguido las películas. No tengo ni idea de dónde. Pero bueno, con ustedes sí les puedo pedir que las intenten conseguir, vale la pena. ¿Y las vemos? Las vemos aquí en la clase. No, nos están viendo que no nos da tiempo de ver. Oye, ¿quién expone la próxima semana? Porque vas a tener que ir contra reloj durísimo. Y contrólenme, porque si me pongo a hablar, se me va y va. Puedo pasar la plática completa con un. Si vemos que me estoy tomando mucho tiempo en algo, el que está dando la clase, doctor, me faltan 30 diapositivas. ¿Vale? ¿Algo más? Ok, ¿ya se inscribieron a la página? Les mandé la página de inscripción, ¿no? ¿Alguien se inscribió a la Fragility Fracture Network? ¿Vale? Nada más escribí, pero no. Ok. Hay grupos especiales de trabajo. La Fragility Fracture Network es una sociedad internacional científica que se dedica a la atención multidisciplinaria de fracturas por fragilidad. Está basada en la coexistencia entre el traumatólogo y el ortopedista y el geriatra. La mayoría de los pacientes que se rompen un hueso son pacientes de los 50 años y muchos de ellos tienen condiciones geriátricas.
Entonces, la gente que se dedica a estudiar se ha dado cuenta que si le damos un equipo multidisciplinario al paciente en el cual tengas un pediatra que compense las comorbilidades, un ortopedista que sea bueno en la parte técnico-quirúrgica, una enfermera que te ayude a disminuir las posibilidades de delirium, que te ayude a la movilización del paciente, a un buen rehabilitador que te ayude a reintegrar a este paciente a sus actividades previas, que recupere la movilidad, que tengas una menor cantidad de caídas, le va mejor a los pacientes. Entonces, la intención de la Fragility Fracture Network es justamente esto, como predicar y esparcir la filosofía de los equipos multidisciplinarios. Entonces, hay equipos especiales de trabajo. Uno de los equipos especiales de trabajo es la rehabilitación tras la fractura de cadera, que es súper compleja, ¿no? La verdad es que el paciente normalmente no le va muy bien. ¿Saben cuál es la mortalidad de la fractura de cadera? A los primeros 6 meses, o sea, Al año es del 25 al 35% más o menos. Y de los que sobreviven, solo 3 de cada 4 caminan lo más parecido a como caminaban previamente, aunque les hagamos todo. Entonces está metiendo mucha investigación y muchos recursos sobre el papel que juega la rehabilitación de la fractura de cadera, la fractura de fragilidad y la prevención de caídas. Ahí es donde creo que ustedes entran. Hay publicaciones, hay registros, poco a poco está permeando cada vez más en Latinoamérica. Entonces creo que a mí lo que me gustó de esa sociedad y por lo cual como trato de ser así, métanse a esto porque es la parte multidisciplinaria. Creo en los equipos. Creo que no soy capaz yo como geriatra de resolver todo. Necesito está interesante y presentaron muchas cosas bonitas sobre fracturas de cadera, equipos ortopédicos de geriatría, rehabilitación, acción de caídas. Y si sale todo bien, el próximo año es la reunión de expertos en Latinoamérica para Brasil, pero la idea es traer todo eso a un congreso aquí en México de equipos multidisciplinarios. Todavía no lo tengo muy claro, voy a tratar de ver dónde lo vamos a hacer, pero la idea es que manden carteles, que manden trabajos, que busquen hacer su tesis de investigación sobre las fracturas por fragilidad, la prevención de caídas, osteopenia, osteoporosis. Todo eso es súper interesante, tenemos muy poco publicado en Latinoamérica e investigado en Latinoamérica y es un muy buen tema de sale todo en orden, estaremos generando en la Fragility Fracture Network en el capítulo México antes de que acabe el año. Y hicimos una buena presentación ahí sobre el registro de fractura de cadera que estamos haciendo y buenas relaciones públicas. Si a alguien le interesa también en el futuro rotar en algún punto en Europa, en alguna unidad de rehabilitación, también podemos a través de eso conseguir rotaciones o estancias. El año pasado a Alejandra le conseguí una estancia, ya no sé si la tramitó o no, pero conseguí que la aceptaran. ¿Sí lo hacen Alejandra? ¿No? Sí. Ella la aceptaron, por lo menos verbalmente, que ya no sé si hizo el trámite o no, en el Hospital Blanco Cervantes de Geriatría en Costa Rica, que tiene una unidad de ortogeriatría. Pues hay mucho que hacer. ¿Algo más? ¿Vean cómo vamos a ir generando expertos poco a poco? Envejecimiento cerebral y en demografía del envejecimiento. ¿Cómo les está yendo sus rotaciones? ¿Ya están rotando en algún lado? ¿Está rotando dentro de pediatría? Antes no hay muchos pacientes. Bueno, búscame mañana. ¿Toca mañana? ¿Está yendo toda la semana? Búscame mañana para que pase visita conmigo. ¿Vale? Nos vemos a las... Más avísale al doctor Torres. Dice que si no tiene problema que pase visita conmigo en el hospital. Con los pacientes. ¿Vale? Suerte. Gracias.